Voy a tomarme, con su permiso, la presunción de suponer que ustedes se quedaron con ganas de seguir disfrutando de las genialidades de Mikhail Tal tras la obra de arte que vimos en el vídeo anterior frente a Polugayevsky. Y como 1979 fue uno de los mejores años en toda la carrera deportiva de Tal, pues hoy vamos a ver otra de sus maravillas. Estamos en la ciudad entonces yugoslava, hoy Serbia, de Teslić, donde se disputó el famoso encuentro que enfrentó a las selecciones de Yugoslavia y la Unión Soviética, dos grandísimas potencias entonces del ajedrez mundial. Con blancas, Mikhail Tal; con negras, alguien a quien ustedes ya conocen, otro jugador de espíritu muy creativo, Dragoljub Velimirović, a quien probablemente recordarán porque hace no mucho tiempo lo incluimos en este Rincón de los Inmortales como ganador de una partida magnífica que entonces titulamos Boxeo Neuronal. Bueno, lo que van a ver ahora también podría llevar ese título ciertamente. Como digo, con blancas Tal juega C4, empieza la partida con la apertura inglesa y Velimirović contesta con la variante simétrica C5, pero Tal se sale enseguida de los caminos más trillados y juega B3, a lo cual Velimirović responde con caballo C6 para cerrar la gran diagonal negra. Tal juega alfil B2 y entonces Velimirović cierra esa diagonal con E5, aunque al precio de crear un agujero en D5, que Tal aprovecha fianchetando. Ya saben que ese verbo fianchetar es una especie de modismo que usamos en el ajedrez cuando los alfiles salen por B2, G2, B7 o G7. Entonces Tal juega G3, D6, alfil G2 y alfil C6. Para controlar perfectamente el punto D5, Tal contesta caballo C3 y entonces Velimirović juega dama D7, que además de acelerar un eventual enroque largo, plantea la eliminación del alfil de G2 con alfil H3. A lo cual Tal dice, bueno, a mí no me importa que me cambies ese alfil. Lo que además nos lleva a un interesante debate. Tal juega caballo F3, permitiendo alfil H3. Claro, por una parte podemos decir, en realidad a las blancas les interesa que las negras cambien los alfiles de casillas blancas, puesto que entonces hay una pieza menos por parte de las negras para defender la debilidad en D5. Pero también se puede argumentar por el lado de las negras que este alfil de G2 no solamente controla D5, sino que puede ser peligroso en toda la gran diagonal blanca, ¿no?, entera. Así que puede estar justificado que Velimirović juegue alfil H3 en esa posición. Lo que ya es mucho más discutible es que después de alfil por H3, que contestó Tal, y dama por H3, y caballo D5, amenazando el doble en C7, Velimirović contestase dama D7, retrocediendo. Muy probablemente, que estoy casi seguro de ello, hubiera sido mejor para las negras jugar enroque largo y mantener la dama en H3 para retrasar el desarrollo, digamos, fácil de las blancas, para que las blancas no tuvieran tan sencillo su desarrollo posterior, ¿no? Pero bueno, la partida siguió así, dama D7, E3, y ahora caballo de C a E7, una jugada interesante. El caballo de C6 va a E7. La idea, obviamente, es eliminar la debilidad en D5. Si se cambia los caballos y las blancas tienen que retomar de peón en D5, habría desaparecido esa debilidad. Como Velimirović ha tenido que volver a mover una pieza que ya había desarrollado, pues Tal se permite el lujo de ir hacia atrás también con la suya y juega caballo C3. Bueno, como ven, estamos todavía en un desarrollo lento por parte de ambos bandos. Velimirović saca el otro caballo a F6 y entonces viene enroque corto. Y ahora este sí es un momento realmente importante, donde Velimirović, digamos, se pasa de optimismo. Claro, es muy difícil pedirle a un jugador agresivo, creativo, amante del riesgo, como Velimirović, que juegue de una forma muy prudente, ¿no? Aquí la manera prudente de jugar por parte de las negras
podría ser volver con el caballo a C6, alfil E7, enrocarse en corto o en largo, las dos variantes pueden tener sentido. Digamos, jugar tranquilamente. En lugar de eso, Velimirovic juega hacia adelante, agresivamente, juega E4 y contra caballo G5, D5. La idea, que es lo que pasa en la partida, es contestar a C por D5 con dama F5 atacando el caballo de G5. Y claro, si tal hubiera hecho lo que probablemente Velimirovic estaba esperando, entonces las negras hubieran quedado bastante bien. Es decir, si ahora, por ejemplo, tal hubiese jugado F4 perdón, para defender ese caballo, después de H6, G4, dama G6 y caballo H3, ahí las negras podrían tener, digamos, una posición bastante razonable. Pero esa no era la manera de pensar de Mikhail Tal, que como siempre, como ve que las negras están constreñidas, las piezas negras están estorbando unas a otras, ve ya sacrificios, combinaciones, etc. La jugada que hizo Tal fue caballo por F7, sacrificó el caballo directamente en F7. En realidad, esa misma idea se puede aplicar de una manera más incisiva, más exacta, según hemos podido comprobar con las máquinas que utilizamos hoy. La misma idea hubiera sido jugar F3. Es muy interesante porque F3, regalando el caballo de G5, F3 dama por G5, caballo por E4, F por E4, como ustedes podrán comprobar tranquilamente en sus casas o donde estén siguiendo estos vídeos, las blancas tendrían una enorme compensación por la pieza sacrificada. La columna F estaría abierta, este alfil en B2 sería muy peligroso y esta masa de peones blancos en el centro podría avanzar con efectos realmente tremendos. Es decir, la manera correcta de que las blancas quedasen con clara ventaja aquí, sacrificando una pieza, hubiera sido F3. Sin embargo, desde el punto de vista humano, si las negras hubiesen sido defendidas por una máquina sería distinto, pero Velimirovic era humano. Y por tanto, desde el punto de vista humano, caballo por F7 es una jugada muy molesta, una idea más bien muy molesta, como ustedes van a poder ver enseguida. Siguió rey por F7 y ahora F3. No hace falta que les diga que la amenaza de tomar en E4 es realmente tremenda, porque lo mismo que les decía antes, la masa de peones centrales, el alfil en B2, la columna abierta F, las blancas tendrían una compensación inmensa si les tocase jugar de nuevo. Así que no hay más remedio que hacer una especie de simplificación central, aliviar la presión, jugando el caballo de E7, toma el peón de D5 y contra F por E4, esta sí fue la partida, caballo por C3, aprovechando que este caballo desde C3 está atacando la dama blanca, y contra alfil por C3, dama por E4. Bien, aparentemente todo muy bonito, las negras tienen una pieza de ventaja, pero esto por supuesto ya lo había previsto Mikhail Tal, el problema es este jaque en H5, aprovechando que el caballo de F6 está clavado y además atacado por el alfil y por la torre, lo que impide que las negras ahora puedan jugar G6. De ahí que haya que sacar el rey a los medios, utilizando un lenguaje taurino, con rey E6, dama H3 jaque, rey D6, y a partir de aquí vamos a ver un festival de la creatividad típica de Mikhail Tal. No repara en gastos, el único objetivo es atacar y atacar y atacar a ese rey negro por el centro del tablero. B4, magnífica jugada, porque no hace falta que les diga que tomar este peón abriendo la columna C sería suicida para las negras, sencillamente porque después de C por B4, alfil por F6, G por F6, torre por F6 jaque, el rey tendría que venir a la columna C, la otra torre entraría con jaque desde C1 y la armonía, la coordinación de las dos torres y la dama blancas, pues daría un ataque mortal.
Por tanto, Velimirovich, con buen criterio, juega rey c7, a ver si consigue refugiarse en b8 con su rey después de sacar la torre de c8. De hecho, Tal contesta con torre c1 y ahora Velimirovich juega torre c8. Ya solo le queda un pasito a Velimirovich para poder jugar rey b8, rey a8, pero no va a poder, porque la siguiente jugada de Tal es muy fuerte, torre f5. Ahora no valdría con las negras jugar rey b8 porque seguiría alfil e5 jaque, rey a8, y como la torre de c8 habría quedado indefensa, atacada por rayos X por la dama de h3, repito la variante, alfil e5, rey b8, alfil e5 jaque, rey a8, torre por f6, y la dama está amenazando dama por c8 mate. Bueno, no vale rey b8, hay que pensar en otra cosa. Lo correcto aquí, ahora lo sabemos como siempre por la ayuda de las máquinas, hubiera sido jugar b6 para que el rey negro tuviera otra casilla más de refugio, la casilla b7. Eso hubiera dificultado bastante la compensación, el ataque de las blancas a cambio de la pieza sacrificada. Velimirovich prefirió jugar dama g4. Obviamente en la idea de Tal no estaba cambiar las damas en ningún caso, por tanto Tal respondió dando el jaque en e5 y después de rey d7 continuó con dama f1. Como ahora esta dama puede dar jaques en d3, b5, etc., Velimirovich contesta con dama e4. Pero ahora esta segunda torre, esta segunda pieza de artillería pesada, entra en acción con efectos decisivos. Ataca a la dama con torre c4. La dama, lógicamente, en coherencia con su jugada anterior, tiene que irse a c6, de manera que contra dama d3 jaque se pueda tapar en d5. Pero ahora ha quedado libre esta diagonal que va de c8 a h3, y Tal juega dama h3. La amenaza, como pueden ustedes ver, es tremenda, simplemente quitar la torre de f5 con efectos letales. Bueno, hay que parar esa amenaza de algún modo. Qué mejor que colocar la dama en e6, pero ante el taponamiento de la dama, nada mejor, sobre todo si las blancas las lleva Mijaíl Tal, que sacrificar una torre para destaponar esa diagonal. Primero toma en f6, alfil por f6, g por f6 y torre e4 es un mazazo decisivo. Si dama por e4, torre e5, jaque descubierto con la dama en h3, seguido de torre por dama, y la ventaja blanca sería decisiva porque además el rey negro estaría a la intemperie. Y hubo una jugada más, Velimirovich tomó este peón en a2, de manera que la torre de f5 no pueda moverse comiéndose en la jugada siguiente la dama negra, pero no importa porque Tal simplemente jugó torre por c5, jaque descubierto, y como era mate en muy pocas jugadas, pues Velimirovich abandonó. Ustedes pueden comprobarlo, cualquier defensa de las negras es destrozada porque es mate en pocas jugadas. Bien, es muy debatido el asunto de quién es el mejor jugador de la historia, y en realidad es poco menos que imposible dar a esa pregunta una respuesta coherente. Básicamente porque todos los campeones del mundo han estudiado en profundidad a los anteriores, han aprendido mucho de ellos, y además porque habría muchos candidatos a ese título honorífico. Pero les lanzo una pregunta: ¿qué pasaría si a Mijaíl Tal le ponemos hipotéticamente la salud de hierro, la energía de caballo pura sangre que tuvo siempre Garry Kasparov a lo largo de su carrera? Entonces, al menos yo, y quizá muchos de ustedes, pensaríamos que el mejor jugador de la historia habría sido Mijaíl Tal.